Hola a todos y sean bienvenidos a este video informativo sobre la aplicación Polymath. En este se integrará un breve tutorial sobre cómo hacer uso de sus principales características. Somos estudiantes del grupo 2M1 para Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Nuestro grupo se conforma por Carla Michelle Narváez Aburto, Melvin José Portillo Barberena y mi persona, Miguel Ángel Espinosa Sánchez. Comenzaremos hablando un poco sobre Polymath. Este es conocido como un sistema computacional creado para uso educativo o profesional. Sus diversas funciones permiten al usuario aplicar diversas técnicas de análisis numérico, eficaces durante la resolución interactiva de problemas en ordenadores. En cuanto a la historia en base al desarrollo de Polymath, tal y como está reflejado en la línea de tiempo de manera cronológica, en el año de 1979, de acuerdo a Mike Gottlieb, los orígenes de Polymath se remontan en esa década, cuando se obtuvo el apoyo de la Corporación de Datos de Control de Minneapolis para desarrollar un curso de Ingeniería de Reacción Química para el sistema informático Platón. En el año de 1980 las ventas comerciales acerca de este curso continuaron y hubo uso por parte de universidades que formaban parte del programa de Centros de Ingeniería de Datos, hasta que los CDC desmantelaron el programa de centro y dejaron de comercializar Polymath. En el año de 1981, durante el desarrollo de este curso se llegó a la conclusión de que se necesitaba un sistema o herramienta con una capacidad general de resolución de problemas que pudiera resolver ecuaciones no lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias y también que pudiera proporcionar algunas capacidades de regresión. Fue por eso que se diseñó una calculadora que pudiera resolver este tipo de ecuaciones. Y fue en este mismo año cuando se obtuvo la primera oferta por parte de la Universidad de Michigan. En el año de 1983, a medida que el IBM-PC se estaba desarrollando, Mordachi y Gottlieb obtuvieron un soporte adicional de CDC para desarrollar aún más esta herramienta de cálculo en un paquete de software independiente. En 1984, este software fue llamado Polymath y la versión 1.0 fue introducida como un producto comercial en la reunión Alche de San Francisco en dicho año. En lo que respecta al año de 1990, la llamada Cache Corporation comenzó a comercializar licencias académicas de Polymath con la versión 2.1. Estas licencias de sitio eran únicas en las que el software de Polymath podía ser instalado por estudiantes, profesores y personal en sus propias computadoras. En el año de 1992 se crea la versión 2.1 seguida de la 3.0. En el año de 1996 se obtiene la versión 4.0 y en el 2001 la versión 5.0 y en el 2005 la versión 6.0. Polymath Software comenzó a comercializar versiones educativas y profesionales a través de Internet con una pequeña empresa ubicada en Connecticut. En el año del 2010, las innovaciones educativas acerca de Polymath comienzan a surgir, basada en que todos los ingenieros químicos pudieran tener un desarrollo continuo y de esta manera poder obtener la difusión generalizada de Polymath para la educación en ingeniería química. Razones para usar Polymath. Su uso es extremadamente sencillo, con una interfaz intuitiva y se considera como probablemente el sistema con la interfaz más sencilla que pueda haber actualmente. No contiene lenguaje de comando u otros detalles para recordar. Siempre dispone de contenido sensitivo en la tecla de ayuda F1. La entrada de problema imita ecuaciones matemáticas, por lo que la entrada es muy fácil. El nuevo editor codifica por colores la pantalla completa, acelera la entrada o modificación de problemas. Incluye plantillas proporcionadas para la entrada de ecuaciones. Los nombres de variables definidas por el usuario con mayúsculas y minúsculas se distinguen. Menú principal de Polymath. LEQ es un solucionador de ecuaciones lineales. NLE es un solucionador de ecuaciones no lineales. DEQ, solucionador de ecuaciones diferenciales. REG, tabla de datos con análisis y regresión. Calc, calculadora. Unidades, convertidor de unidades. Const, constantes científicas. Setup, configuración de parámetros. Ayuda, proporciona ayudas sensibles al contenido para Polymath. En la barra de estado se muestra información adicional como el nombre de archivo actual, el título del problema y la hora del sistema. Polymath cuenta con diversas funciones específicas, desde solucionador de ecuaciones lineales hasta solucionador de ecuaciones diferenciales.
A continuación conoceremos su interfaz y veremos cómo trabajan sus principales funciones. Bien, a continuación procederemos a abrir la aplicación y mostrar su entorno de trabajo. Como pueden ver, al iniciar la aplicación nos aparece este cuadro de diálogo y luego se desaparece. Esta es la primera vista del programa al momento de abrirlo. Como se puede observar, esto es lo único que aparece en todo el entorno de trabajo, aparte de los administradores de ventana, minimizar tamaño y cerrar. Ok, tenemos la pestaña File, que aquí básicamente es para abrir un archivo, visualizar los archivos recientes, y otras dos funciones que se explicarán más adelante: el Setup, que es las configuraciones de Polymath, y el botón de salida. En programa tenemos las cuatro funciones principales de Polymath: ecuaciones lineales, ecuaciones no lineales, las ecuaciones diferenciales y las regresiones. En Windows tenemos la forma de visualizar las diferentes ventanas que se abran en el programa. Más adelante se verán. Y la pestaña Help, que siempre se puede abrir con F1, y acerca del programa. Por debajo de estas pestañas tenemos los iconos. Acá es para crear un nuevo archivo Polymath, es para abrir un archivo existente, un archivo reciente, guardar archivo, cortar, copiar, pegar, borrar. Después tenemos el buscador de palabras en nuestra escritura. Cuando ya tengamos el programa hecho, encontrar el reemplazar, y en este apartado tenemos las mismas cuatro funciones del programa, pero expresadas en forma de botón. Tenemos el solucionador de sistema de ecuaciones lineales, no lineales, diferenciales y las regresiones. Por este lado tenemos la calculadora, el conversor de unidades y las constantes científicas. Luego tenemos las preferencias del setup y los parámetros numéricos, y de nuevo la pestaña de ayuda. Una vez explicado el entorno de trabajo, procederemos a abrir un nuevo archivo Polymath y escoger una de sus únicas cuatro maneras de trabajar. Empezaremos por la más sencilla, que es una ecuación lineal. Bien, como podemos ver, es una pantalla bastante simple donde se muestran celdas de x1, x2, x3, 4, 5 en este caso, porque es el número de ecuaciones lineales, y es una matriz 5 por 5 con sus valores independientes o beta. Entonces esta parte del programa funciona bastante fácil. Por ejemplo, vamos a reducir el número de variables a 3 y se nos queda una ecuación 3×3 con sus respectivos valores. En esta vamos a introducir los valores coeficientes de cada una de las variables a introducir. Por ejemplo, podemos introducir un 2x más 3y más 7z, y eso siendo igual a 10. Esa será nuestra primera ecuación. Luego podemos introducir menos 7 en x, 9 en y, 3 en z, y lo podemos igualar a menos 5. Nuestra tercera ecuación puede ser 4 menos 6, 7 igualado a menos 3. Teniendo nuestro espacio totalmente rellenados, nuestras tres variables, coeficientes y el valor a la que está igualado a la ecuación, podemos proceder a la solución. Como pueden ver, se nos abre esta ventana en donde se muestran los valores que toman cada variable en las ecuaciones lineales, como aquí lo dice, solución de ecuaciones lineales,
Acá tenemos nuestras ecuaciones: 2x1, 3x2, 7x3, en este caso x, y, z, que es igual a 10. Y por este lado los coeficientes de matrices y el vector beta expresados en forma matricial, que fue la manera en que se introdujo, y el programa automáticamente nos da los resultados de las tres variables, x, y, z en este caso, que dice que corresponde a 3.32, 2.18 y menos 0.457. Con las funciones principales podemos proceder a las ecuaciones no lineales. Como pueden ver, es un apartado totalmente diferente al ejemplo anterior. En este básicamente se introducen funciones implícitas, funciones explícitas, y todos estos botones que nos ayudarán más adelante. Por ejemplo, si yo quiero introducir una función f de x, que quiero que sea un x elevado al cuadrado, que es una parábola, como bien lo sabemos, tenemos que ingresar su valor inicial. Yo quiero que sea menos, bueno, podemos dejarlos en 0. Bien, acá está nuestra función f de x igual a x al cuadrado y el x en 0 que va a valer 0. Entonces no podemos hacer nada con esto, porque como lo dice el mensaje de error acá arriba, no hay ningún valor ingresado máximo o mínimo para poder graficar o dar solución al problema. Acá están los mensajes de error. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Fácil. Podemos ingresar acá. Ingresar mínimo máximo, que son los bordes de la función que va a graficar el programa de ecuaciones no lineales. Se nos abre la guía de Polymath y nos dice paso 1 de 2 en ingresar valor x mínimo. Entonces podemos graficar nuestra función desde menos 5. Se nos abre el segundo paso de la guía y podemos graficarla hasta 5, que es el valor máximo. Como pueden ver, se nos ingresan los valores como x mínimo y x máximo de menos 5 hasta 5. Esto también lo podemos hacer de manera manual, ingresando un f de x igual a x elevado al cuadrado, x mínimo igual a menos 5, x máximo igual a 5. Es solamente uno puede escoger la manera más fácil de trabajarla, ingresándola manualmente o haciendo uso de los botones de Polymath y su función. Entonces, tenemos nuestra función, su valor mínimo y su valor máximo. Ya no nos aparece el mensaje de error que nos aparecía antes, que indicaba que la función no tenía límites. Entonces el programa va a estar listo para dar la solución. Entonces, para demostrar un poco el apartado gráfico del programa Polymath, podemos seleccionar esta opción Graph, que significa gráfica, para que nos muestre una solución gráfica o una gráfica de la función que estamos evaluando, que en este caso es un fx cuadrado. Entonces, ya estando listas todo, les tocaremos en Solve, solucionar. Como pueden ver, se nos abre el apartado gráfico de Polymath, nos grafica correctamente la función, que es una parábola, pero el programa nos lo muestra en unos valores tal vez que pueden ser raros para algunos usuarios. Entonces, en este apartado de acá, que son funciones propias del graficador de Polymath, tenemos refrescar, guardar como, abrir,
imprimir, copiar, curvas y funciones, diseño y tabla. Podemos seleccionar curvas y funciones y aquí nos va a mostrar las funciones que se muestran. La tabla son los valores ingresados para poder graficar la función por tabulación, pero lo que nos interesa son las propiedades gráficas. Podemos irnos al apartado XY Axis y seleccionar la manera en que se interpretan los parámetros de la gráfica. Seleccionándolo en 0.00 para X y Y, la gráfica puede volverse un poco más entendible, que va desde 4.94, que es casi 5, hasta 5, que fueron los valores ingresados, y sube desde 0 hasta 24. Esta es correctamente la gráfica de una función cuadrática, que en este caso es una parábola. Además de eso, Polymath nos abre automáticamente el solucionador de la variable. Aquí tenemos los valores de la ecuación los valores de la variable de la ecuación no lineal y tenemos la variable x como único valor. Cuando x toma el valor de 0, la función, o sea y, toma el valor de 0. Tenemos los valores iniciales, 0, que va desde menos 5 hasta 5. Acá nos expresa las ecuaciones no lineales ingresadas, y pues acá ajustes generales, que son el número de ecuaciones, número de ecuaciones implícitas, explícitas, el tiempo que se tomó el programa, el método de solución, que es el SafeNode, las máximas iteraciones que el programa toma, porque él grafica con iteraciones automáticas, son 150. La tolerancia F, la tolerancia X y la tolerancia mínima. Esto siempre se puede cerrar y volveríamos a la ventana ingresada. Estas ventanas también se pueden minimizar. Como pueden ver, aquí tenemos el apartado el primer apartado, que es donde introducimos todos los códigos, y acá tenemos la gráfica. La otra ventana, que era la solución, la cerré, si no esta aparecería aquí abajo igualmente. En este momento estarán viendo un ejemplo ilustrativo sobre el solucionador de ecuaciones diferenciales. Al ser este un tutorial de introducción, no se tomará muy en cuenta este apartado, al igual que el apartado de regresiones lineales, mostrado en este otro ejemplo ilustrativo. En el siguiente ejemplo se usará la ecuación de Van der Waals, en donde se nos indica presiones y temperaturas obtenidas de una práctica de laboratorio. Se determinará el volumen molar y con ella el factor de compresión, de manera que se indica la ecuación para obtener el volumen, haciéndola dependiente de su presión, un parámetro A, un parámetro B y la constante R y su temperatura. De la siguiente manera se introducen los datos para que el programa se los asigne. Tenemos la presión, la constante R, su temperatura crítica y su presión crítica. Luego se plantean los cálculos de los parámetros, es decir, A y B, y adicional a eso una presión real, que es simplemente la presión obtenida entre la presión crítica. Luego de haber calculado A y B, automáticamente se podrá calcular el volumen y con ello poder calcular el factor de compresión Z. El orden en que se plantean todos los cálculos es muy importante, ya que en este orden el programa ejecutará todos los cálculos y se asignarán las variables que se vayan a usar. Como pueden ver, al final del programa están los valores mínimos y máximos de la función f de v.
Estos valores para una función normalmente son considerados por la naturaleza del problema. En este caso se obtuvo que por la ley de los gases ideales la presión estaría entre 0.6. Entonces se escoge un valor mínimo de 0.4 y un valor máximo de 1. Al ejecutar y seleccionar la opción gráfica, que de hecho esto tiene que estar así porque el programa no lo admite separar una línea de otra por coma, sino que tiene que ser separadas por medio de un enter. Ya está listo para la solución, arreglado eso. Entonces, seleccionando la opción gráfica, podemos ejecutar el programa. Como pueden ver, esta es la solución gráfica. Cómodamente se le pueden asignar los valores de 0.00 en los ejes para una comprensión más sencilla, que va desde 0.40, que fue el límite asignado, hasta el límite superior, que fue de 1. Verticalmente se inicia desde un menos 7 hasta un 30. Acá están los valores tabulados. El número de iteraciones que realizó el programa fueron de 167 para poder realizar este gráfico. Dejando a un lado la solución gráfica, podemos irnos a la solución tabulada, como se mostraba anteriormente. Acá tenemos los valores de las ecuaciones no lineales introducidas, que solamente fue uno, el parámetro v, que tuvo un valor final de 0.57, donde su evaluación fue bastante pequeña, desde un 6.39 elevado a la menos 13, y con un valor inicial de 0.7. Había mencionado que su valor variaba entre 0.6 en adelante con la ecuación de gases ideales. En este caso se obtuvo un valor de 0.7, que coincidía con los límites establecidos entre 0.4 y un 1. Adicional a eso tenemos todas las variables introducidas y sus valores respectivos. A obtuvo un valor de 4, B un valor de 0.03 y así sucesivamente todo, hasta llegar a nuestra solución final, que era Z adicional a V, que al final fue de 0.8718. Hacer un factor de compresión, esto se mide en presión, y esa sería la solución aplicada en sistemas de ecuaciones no lineales de nuestro problema indicado. Otras funciones. Polymath cuenta con una calculadora científica avanzada. Tiene una calculadora que se puede usar desde Polymath o como una utilidad emergente separada. Conversor de unidades. Existe una conveniente capacidad de conversión de unidades que está disponible en Polymath o como una utilidad emergente separada. Constantes científicas. Al ser un programa diseñado para la ingeniería química, Polymath cuenta con diversas constantes reconocidas en cálculos químicos, físicos y matemáticos, con el fin de facilitar la introducción de datos. En cuanto a las exportaciones, como número 1 tenemos Excel. La función exportar a Excel de Polymath se encuentra en todos los programas excepto el Linear Equation Solver. Esta opción está disponible siempre que el problema actual en Polymath se haya ingresado por completo y el icono de Excel esté activo. En lo que respecta a MATLAB, las ecuaciones y comentarios del solucionador de ecuaciones no lineales y del solucionador de ecuaciones diferenciales se pueden generar automáticamente en formato de archivo MATLAB. Respecto a Polymath para dispositivos móviles. Actualmente el servicio de Polymath no solo está disponible en ordenadores con un sistema operativo Windows, Mac
y Linux, sino que también se ha adaptado para dispositivos con sistema operativo Android e iOS, contando con sus principales características para ofrecer una experiencia que no varíe con respecto a su entorno de ordenador. Dicha app se puede encontrar en el sitio oficial con el nombre de Polymath Lite. Según el sitio oficial, esta nueva aplicación permitirá a los usuarios resolver fácilmente una amplia variedad de problemas matemáticos numéricos con algoritmos de análisis numéricos muy eficientes. Esto permite la solución eficiente de problemas muy elementales a muy desafiantes con algoritmos eficientes y precisos que se han venido desarrollando desde nuestra primera comercialización de Polymath para PC en el año de 1984. Luego de haber presentado toda esta información, esperamos haber despertado tu curiosidad por este software, que sin duda es una herramienta eficaz para la resolución de problemas aplicados en ingeniería química. Toda nuestra información fue obtenida del sitio oficial de este software y su manual, también haciendo uso de los ejemplos proporcionados por el sitio. Sin más que agregar, gracias por su atención.